Bien, entonces continuamos por la segunda parte de los siguientes nervios craneales, ¿ya? El quinto nervio es el trigémino, que tiene 3 núcleos sensitivos, uno en el mesencéfalo, uno en la protuberancia y uno en el bulbo. Y además tiene núcleo motor, por donde sale la raíz motora para la mandíbula, ¿ya? Entonces, las 3 ramas del nervio trigémino es el oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior, las 3 ramas sensitivas, ¿sí? Acá tenemos la protuberancia en todo el tronco, ¿eh? Tiene los núcleos sensitivos, ¿no? Los núcleos sensitivos. Acá tenemos el ganglio de Gasser del nervio trigémino. Es un nervio principalmente sensitivo y una ramita pequeña motora. La sensibilidad viene de 3 ramas. La rama oftálmica, que viene de la región orbital y la frente. La rama maxilar superior, esta es la rama maxilar superior, que va para la nariz, para los senos paranasales, y la mandibular que va a miembro inferior. La rama sensitiva mandibular se acompaña con el nervio motor de la mandíbula, ¿ya? Es la función motora del trigémino para mover la mandíbula. Acá se ha disecado un cadáver, viendo acá la rama oftálmica, ¿sí? Que va a entrar a la órbita craneal, la rama maxilar, o quinto 2, y hacia abajo, y bien grueso, la rama mandibular que se acompaña. La rama mandibular es sensitiva, pero se acompaña del nervio motor, nervio mandibular también, ¿ya? Entonces el quinto nervio tiene un componente motor chiquitito, acá está muy grande, y es para el movimiento de la mandíbula, y tiene 3 núcleos sensitivos, uno en el mesencéfalo, otro en la protuberancia y otro en el bulbo, 3 núcleos sensitivos. Acá tenemos el trigémino de un lado y el trigémino de otro lado, ¿no? En la parte más gruesa corresponde a los nervios sensitivos que reciben información aferente de afuera y lo lleva al tronco. Sin embargo, a nivel de la protuberancia hay el núcleo motor de la mandíbula que sale acá, delgadito. Entonces es la rama motora, ¿eh? Con el número 26, miren, que es el núcleo sensitivo principal del trigémino. El núcleo sensitivo principal está en la protuberancia, pero también tiene un núcleo a nivel mesencefálico, núcleo mesencefálico más o menos por acá, sensitiva, y un núcleo a nivel vulvar, que se llama el núcleo espinal del trigémino, ¿no? En el bulbo hay un núcleo sensitivo que se llama núcleo espinal del trigémino. Es un nervio mixto, principalmente sensitivo y motor de la mandíbula, y también vegetativo. Cuando se dice vegetativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la inervación autonómica para las glándulas secretoras, ¿no? O sea, son nervios secretores que hace que la glándula lagrimal, por ejemplo, suelte la lágrima, que la glándula submaxilar y la glándula lingual suelten saliva, y la glándula parótida también sueltan saliva. O sea, el núcleo vegetativo, cuando hablamos de núcleo vegetativo, estamos hablando de núcleos secretores glandulares, ¿sí? Y la rama motora acompaña al nervio maxilar inferior para inervar a los músculos maceteros. El músculo macetero abajo y el músculo temporal arriba intervienen en la masticación, ¿no? Y el músculo pterygoideo lateral para mover la mandíbula, ¿ya?
Respecto a la función sensitiva, tiene a cargo de la sensibilidad de toda la hemicara, sensibilidad de la cara con excepción del pabellón auricular, porque la sensibilidad del pabellón auricular corresponde al nervio séptimo, al facial, ¿no? El facial es motor, pero tiene una ramita sensitiva que va al pabellón auricular. La función vegetativa, ya mencioné, participa en la secreción, función secretora de las lágrimas y de las salivas. Acá está la rama quinto 1, el nervio oftálmico, la rama quinto 2, maxilar superior, y la rama quinto 3, maxilar inferior. Sensitivo estamos hablando. Ahora, en la sensibilidad del pabellón de la oreja y de la parte del gonio, que es la parte ya más inferior de la mandíbula, corresponde el territorio del nervio facial, lo que mencionaba antes, ¿no? El territorio del nervio facial. Y la parte ya más posterior de la nuca a la cervical 3 y la parte occipital cervical 2. O sea, la nuca es la raíz cervical 3, de la raíz cervical 3, y la región occipital, la cervical 2. Bien, las lesiones del nervio trigémino pueden ser en cuanto a afectación, con pérdida de la sensibilidad, una anestesia de la hemicara, pero lo más frecuente son síntomas irritativos, como es el dolor de la hemicara, ¿no? Es raro ver un paciente que tenga lesión del trigémino que venga por anestesia. También hay, ¿no? Pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que venga por un dolor irritativo en la hemicara, ¿ya? Entonces, y en algunos casos también se daña el núcleo motor. En ese caso va a haber dificultad para la masticación, parálisis de los músculos masticatorios. Pero lo que más frecuente se ve es que el núcleo motor esté estimulado, irritado. En este caso hay una contracción de la mandíbula por irritación del núcleo motor, ¿eh? En este caso, cuando el nervio motor de la mandíbula se contrae irritativamente, eso se llama trismos, contracción de la mandíbula. También se evalúa el trigémino con el reflejo corneano y el reflejo maceterino. Por ejemplo, acá le ponemos un cepillo en el hombro y le decimos al paciente, ¿siente? Sí. Y comparamos con la hemicara derecha, ¿no? ¿Siente? ¿Y qué siente? Como un cepillo, ¿no? Es lo normal. Acá ponemos una agujita, ¿siente usted? Sí. ¿Cuántas hincaditas? 2. ¿No? Esa es sensibilidad táctil fina. Y lo mismo hacemos en la cara, ¿no? Acá está aplicando presión, un objeto que ejerza presión, y se le pregunta, ¿sientes algo? Sí, como algo que me oprime, luego en la cara, ¿no? Sensibilidad, parestesia, de presión. Bien, entonces, para examinar la función del trigémino hay que evaluar toda la hemicara, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, ¿ya? Acá, esta es la afectación buscando sensibilidad en el nervio supraorbitario, es una rama terminal del trigémino, del quinto 1, nervio supraorbitario izquierdo, nervio supraorbitario derecho. Acá tenemos el quinto 2, maxilar superior de un lado y el quinto 2 del otro lado, ¿no? Para ver si el paciente refiere dolor. Los pacientes que tienen neuralgia del trigémino no soportan, ¿no? Tú le tocas en la región supraorbital y le duele. Le toca la región maxilar superior y le duele, ¿no? En el otro lado no tanto. Y la región mandibular, ¿no? Presiona para ver si produce dolor. Las alteraciones de sensibilidad, como te dijo, puede ser, como dije antes, no siente la cara cuando me afeito, o cuando me toco no siento, hipoestesia o anestesia, ¿ya?
Entonces, en este caso estamos hablando de una anestesia trigeminal, cuando no siente, pero lo más frecuente es que sienta mucho dolor. Eso sería una neuralgia trigeminal. Dolor de la cara, prosopalgia de dice. Proso significa cara, algia, dolor, ¿no? Son dolores paroxísticos de inicio agudo, bruscos, desencadenados en toda la cara que corresponde a la rama del trigémino. Son punzantes, lancinantes, como quemaduras, fulgurantes, con gran intensidad, que dura unas horas y luego desaparece espontáneamente, ¿no? Ese es el caso de la neuralgia que tiene esa característica. De la masticación, le decimos al paciente, enseñe los dientes, ¿no? Mueva la mandíbula de izquierda a derecha para ver la motilidad mandibular. Luego le presionamos en la mandíbula y decimos, abra la boca, y nosotros tratamos de contrarrestar, ¿no? Es para evaluar la fuerza muscular de la mandíbula, ¿ya? Le pedimos que abre y cierre la boca, ¿sí? O que muerda con fuerza. Muerde con fuerza algo y realice movimientos laterales, ¿no? En caso de que el paciente tenga lesión en déficit, va a tener hipotonía, esta parálisis masticatoria, ¿no? Una parálisis masticatoria que le va a dificultar moler, dificultad de triturar con los dientes, ¿no? Entonces, parálisis masticatoria. Y el déficit, la lesión irritativa es el trismus o contractura de los músculos maceteros que imposibilita abrir la boca. Ejemplo, la enfermedad del tétano. El tétano es una herida entre el clostridium, le da una infección tetánica y lo primero que se contrae los músculos maceteros de la mandíbula con gran dificultad para abrir la boca, ¿no? ¿Ya? Cuando hay abscesos faringios también puede generar un pseudotrismo, ¿no? Cuando hay faringitis no puede abrir la boca por el dolor. En este caso sería pseudotrismo. Acá tenemos un caso de tétano generalizado, donde el paciente tiene contractura no solo de la mandíbula, porque los dientes están pegados ahí, sino que también toda la cara se ha contraído la hemicara derecha, contraído la hemicara izquierda. Hay una irritación de los nervios facial, motor, y del nervio masticatorio. En este caso, tétano generalizado, donde hay una rigidez generalizada con flexión del codo, flexión de la muñeca y flexión de los dedos, ¿no? Flexión de los dedos, flexión de la muñeca y flexión del codo. La cara también está contraído y la mandíbula está contraído. Tétanos, infección del Clostridium tetani. El reflejo pacetero, se le pide que abra un poquito la boca y se golpea la mandíbula y el reflejo hace que se cierre la boca, ¿no? Golpeas el mentón y la boca se cierra, con el dedo o sin el dedo, ¿ya? En el reflejo corneano le pones un papel en la córnea. Eso lo irrita tanto, le fastidia que el paciente cierre el ojo. Pero el músculo que cierra el ojo es del facial, ese músculo se llama músculo orbicular de los ojos. Por lo tanto, el reflejo corneano tiene una aferencia, que es la sensibilidad de la córnea, pero la respuesta motora es del facial, el cierre del ojo, ¿sí? Tocando con un papel la córnea, ¿no? Cuando nos entra un pelito en la córnea, en una pestaña, nos fastidia, estamos que cerramos el ojo, hasta lagrimeamos. ¿Por qué lagrimeamos? Porque se activa, ¿cómo se llama? El parasimpático también que tiene el facial, el trigémino, perdón, y el facial, los dos tienen parasimpáticos, que la glándula lagrimal, empieza el lagrimeo, ¿no? Función secretora. Eso ya hemos comentado. Una lesión especial es esto, ¿no? Miren, un brote herpético. Herpes zóster es el virus
varicela zoster, que ha lesionado todo el territorio del quinto 1, la frente, las cejas y el párpado superior pertenece al quinto 1. Entonces la rama sensitiva quinto 1 está lesionado con un brote de herpes. Y muchas veces eso también afecta, digamos, lo que es el oído, ¿no? Ese mismo brote puede afectar en el pabellón auricular, ¿no? Es el síndrome de Reissenhahn producido por herpes virus, ¿ya? Produce un dolor intenso, ¿no? Bien, el nervio facial es un nervio eminentemente motor. Básicamente toda la gesticulación de la cara, con la excepción de los movimientos masticatorios que pertenece al trigémino motor, ¿no? Entonces tiene toda la músculos de la mímica, ¿ya? De la mímica. También tiene función secretora para la glándula lagrimal, salivar, ¿no? Y también con la sensibilidad del gusto de la lengua, una función gustativa, ¿no? En la lengua, el facial, los 2/3 anteriores del gusto es del facial. Acá tenemos el núcleo del séptimo, núcleo motor del facial, que antes de salir, primero abraza el sexto, ¿no? Y ahí recién sale. Y luego se va a los músculos de la cara a través de este ganglio pterigo palatino, a los músculos de la frente, se va también la glándula lacrimal, la parte secretora, luego también se va a la lengua, a los 2/3 anteriores de la lengua, pero para eso pasa por el oído a través de la cuerda del tímpano, ¿no? Y la parte secretora vegetativa va al ganglio submandibular y la glándula sublingual, ¿no? Glándula submaxilar y glándula sublingual. Y la raíz motora del facial se va toda la hemicara, ¿no? Y, hemicara superior y hemicara inferior. Se divide en dos, ¿no? Hemicara superior y hemicara inferior. Ya, entonces, cuando sale por agujero estilo mastoideo, se va lo que mencionaba, ¿no? Hemicara superior y hemicara inferior y una rama sensitiva que va para el pabellón de la oreja, ¿ya? Y la rama secretora vegetativa no sale por el agujero estilo mastoideo de la base del cráneo. Antes de eso se envía por la cuerda del tímpano, pasando por el oído, a la lengua para el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y también para la glándula submaxilar y la glándula sublingual, ¿no? Listo. La sensibilidad del facial, perdón, tiene que ver con el pabellón auricular y el gonium, ¿no? Que es el ángulo de la mandíbula, ¿ya? El ángulo de la mandíbula y el pabellón auricular. Lo que yo mencioné es sensorialmente tiene el gusto de salado, dulce, agrio en la lengua, ¿no? En la B lingual. La lengua tiene una distribución de una B, las papilas, y ahí está el gusto que llega hasta el ganglio, hasta el núcleo del tracto solitario, el núcleo del tracto solitario. Esta es función gustativa sensorial. La función vegetativa secretora es la glándula salival, lagrimal y sudoración de la cara también.
El examen físico es pidiendo al paciente que sonría, que mueva la cara, ¿no? La motilidad, que cierre los ojos, que abra los ojos, que arrugue la frente, que deje de arrugar la frente, ¿no? Acá dice, frunce el ceño, está frunciendo el ceño, ¿no? Levante las cejas, levante las cejas. No permita que le abra los ojos. Entonces ustedes le levantan los párpados y ella tiene que cerrar con fuerza. En este caso, este paciente tiene una parálisis facial periférica, parálisis del nervio facial periférico. Y cuando le decimos no permita que le abra los ojos, levantamos los dos párpados, este lado sano se cierra, no se deja abrir y acá se desplaza, ¿no? Se abre fácilmente el párpado y la pupila se va hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás, dejando ver la esclera. Ese es el signo de el sol naciente, el signo de Bell, signo de Bell. Y también tenemos que el surco nasogeniano acá está presente y acá está borrado, borramiento del surco nasogeniano. También le pedimos al paciente que enseñe los dientes. Enseña los dientes es del facial, pero si digo apriete los dientes, eso es del trigémino motor, ¿no? Una cosa es enseñar los dientes y otra cosa es apretar los dientes. Para apretar los dientes se usa músculo macetero, eso es del trigémino motor. En cambio, enseñar los dientes, el músculo risorio y otros más que están ahí que permiten hacer eso. El bucinador, miren, para soplar, ¿no? Etcétera, etcétera. Con el reflejo corneal, si bien la aferencia sensitiva es del trigémino, la respuesta motora del cierre del ojo es por el nervio facial, ¿ya? El reflejo nasopalpebral es a nivel de los párpados. Mejor vamos a verlo. Primero, reflejo corneal. Apunta la córnea, cierra el ojo. Estimulación en el trigémino, el cierre del facial por el orbicular de los ojos. Este es el reflejo ciliar o supraorbitario derecho. Golpeas la órbita superior, la parte superior del techo de la órbita, se cierra el ojo. De los dos lados, ¿eh? Acá también golpeas en la región superciliar y cierra los dos ojos, ¿no? Y acá en el medio, en el punto clavelar, golpeas y los ojos se cierran. Eso corresponde al reflejo superciliar de encima del párpado, de las cejas, perdón, se produce el cierre del ojo al percutir unilateralmente una región superciliar. Eso vendría a ser una activación primero sensitiva del trigémino y luego una respuesta motora del facial, ¿sí? Alteraciones de los reflejos, ausencia de la parálisis de los reflejos, digamos, superciliar derecho, superciliar izquierdo o del reflejo glabelar. También hay que ver si que tiene parálisis del reflejo corneal, porque estimula la córnea y el trigémino está normal, entonces el paciente va a querer cerrar, pero el paciente no lo va a poder cerrar por lesión del facial, ¿sí? Entonces, el hecho de no tener un reflejo corneal puede ser dos causas, ¿no? Lesión sensitiva del facial o lesión motora lesión sensitiva del trigémino, o lesión motora del facial, ¿no? El gusto, ¿cómo se evalúa el gusto? Poniendo diferentes sabores en la lengua, ¿no? Un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquito de jugo de limón, ¿no? En los 2/3 anteriores de la lengua, y ver si el paciente puede o no puede sentir y reconocer el gusto con los ojos cerrados, ¿ya? Además tenemos que ver la parálisis facial
Mire, yo les dije antes de que con el nervio facial hablamos la hemicara superior de un lado, hemicara inferior de otro lado, ¿no? Y en el lado izquierdo también hemicara superior y hemicara inferior. El núcleo del facial tiene dos subnúcleos, un subnúcleo superior y un subnúcleo inferior. Acá también dos subnúcleos, subnúcleo superior y subnúcleo inferior. De tal manera que el subnúcleo superior recibe doble inervación, miren, del mismo lado y de la corteza contralateral del otro hemisferio, ¿sí? Mientras que en el otro lado también lo mismo, ¿no? El subnúcleo superior tiene doble inervación del mismo lado y del lado contrario, ¿sí? En cambio, el subnúcleo inferior tiene una sola inervación, ¿no? Del mismo lado. Cuando sale, el nervio tiene una sola inervación del mismo lado. La flecha termina acá, abajo. En cambio, arriba hay dos. Este celeste desde el mismo lado y la otra flecha celeste desde el otro lado. ¿Sí? Y va hacia arriba. En cambio, el moradito va hacia abajo, de un solo lado, del mismo lado. De tal manera que cuando yo tengo una parálisis facial de tipo periférico, o sea, por las lesiones fasciculares que salen ya del núcleo del facial o de las raíces del facial, se paraliza toda la hemicara, ¿no? Como es la parálisis de Bell. Esta, mira, está paralizada también acá, toda la hemicara, ¿ya? Pero si yo tengo una lesión por encima del núcleo, una lesión supranuclear como es un ACV, que se ve todos los días, entonces se paraliza la cuarta parte de la cara. Vendría a ser la mitad inferior de una hemicara, ¿no? En el total sería la cuarta parte de la cara. Y obviamente, pues esa lesión supranuclear se va a acompañar también de hemiparesia, ¿no? Brachiocrural. Por eso que las lesiones supranucleares dan hemiparesia derecha, facio, brachiocrural. Pero cuando decimos facio, solo nos referimos a la mitad inferior de la cara. ¿Por qué no se daña la mitad superior? Porque la mitad superior tiene doble inervación. Si se daña uno, funciona el otro. Bien, entonces, esto es lo que mencionaba, ¿no? Gracias a Dios que el subnúcleo superior tiene doble inervación. Por ejemplo, yo tengo un infarto acá, la sustancia blanca derecha, grande, ¿eh? Se lesiona esta de acá, el morado y el azul. Pero esta flecha que viene del otro lado va a estar normal. Entonces va a poder inervar el subnúcleo superior y va a poder mover las cejas, la frente y cerrar los ojos. Toda la parte superior se conserva, gracias a la inervación contralateral. En la parálisis de Bell, miren, este paciente se nota una simetría facial, pero no es muy evidente. Cuando le dice cierre los ojos, acá cierra bien. Acá se ve la esclera, el signo de Bell. Cuando le digo enseñe los dientes, al enseñar los dientes, esta comisura no se abre, la otra comisura se abre bien. El surco nasogeniano de este lado se borra, acá se hace bien prominente, ¿no? Entonces, esto es la parálisis periférica de Bell, donde vemos una simetría facial
logostalmus. ¿Qué significa logostalmus? Secreción de se escapan las lágrimas, ¿no? La lágrima no se puede contener y se escapa. Lagostalmus. Y epífora, escape también de la lagrimeo. Cialorrea, la glándula submaxilar no se puede controlar y se le escapa la secreción de la boca, ¿no? Y el signo de Bell, la esclera que se ve. El signo de... Acá tenemos el signo de Bell, mira. Una parálisis facial derecha, ¿no? A este paciente, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una simetría facial. Aparentemente es abajo, ¿no? Como si fuera central. Que arriba no se nota mucha diferencia. En los dientes. Esta comisura abre poco. Esta comisura abre bien. El surco nasogeniano está normal. Acá está borrado, mira. Surco nasogeniano borrado. Acá sí está presente. Pareciera que fuera central, porque es solamente la parte inferior del lado derecho. Pero cuando le digo cierre los ojos, ¿qué notan? Que acá cierra muy bien, ¿no? Y acá le sobra pestaña. Esto que le sobra pestaña, pero no se ve esclera, se llama el signo de Soukes, en la cual es una parálisis parcial. Por eso que no se ve la esclera, pero sí se ve que sobra pestaña. Acá apenas se ve la pestaña, pero acá sí se ve la pestaña. El signo de Soukes. Ah, con razón que parecía una central porque parecía que era abajo. No, es toda la mi cara derecha. Solo que es una afectación de grado leve o leve moderado, ¿no? Parálisis facial. Acá también, este pacientito, este ojo lo tiene abierto, lo tiene cerrado, esta comisura no abre y esta se abre bien. El surco nasogeniano presente y acá está borrado. Cierre los ojos con fuerza, al cerrar con fuerza muy bien y acá se ve el signo de Bell porque el ojo se va hacia atrás. Si le digo arrugue la nariz, acá arruga bien, acá no arruga. Si le digo levante las cejas o arrugue la frente, acá arruga bien y acá no arruga. Mira, acá se ve la arruga de la frente y acá está borrado, ¿no? Eso ya hemos mencionado. La parálisis facial central solo afecta la mitad inferior de la hemicara, o sea, la cuarta parte, ¿no? Por lo mismo que dije, pues, ¿no? Porque el núcleo superior recibe inervación cortical contralateral del mismo lado y del lado opuesto. Es lo mismo que en antes, ¿ya? Tienen el subnúcleo superior doble inervación. En cambio, el subnúcleo inferior una sola inervación. Y acá tenemos la rama para la hemicara superior y la rama para la hemicara inferior. Si se daña del núcleo para afuera, es una lesión periférica, ¿sí? Pero si se daña por encima del núcleo, es una lesión supranuclear, generalmente infarto cortical o puede ser un infarto de la sustancia blanca o un infarto a nivel de los ganglios basales, ¿no? Infarto a nivel de los ganglios basales, donde está la cápsula interna, ¿no? Acá está. Lesión supranuclear, el paciente solamente se afecta a esto, la mitad inferior de la hemicara. En cambio, las lesiones periféricas, como la parálisis de Bell, acá se afecta toda la hemicara. El octavo nervio son dos, ¿ya? El cócleo vestibular o nervio estatoacústico. Miren, cuando nosotros escuchamos el sonido, como ahorita,
el sonido de la voz viene por la vía aérea, ¿sí? Luego entra en el pabellón auricular el conducto auditivo, el sonido, ¿eh? Conducto auditivo externo, el oído medio, ahí están los huesecillos, martillo, yunque y estribo, y recién cuando penetra al oído interno estimula el caracol. Entonces, el caracol tiene su ganglio espiral en el caracol. Se activa y se va a esta región que son los núcleos cocleares. ¿Ya? Hay dos núcleos cocleares, dorsales atrás y ventrales adelante. Y el núcleo coclear de un lado pasa al otro lado, mira, cruza al otro lado, ¿sí? Y luego sube hasta lo que se conoce como el colículo inferior del tubérculo cuadrigémino. El tubérculo cuadrigémino tiene 4 colículos. En el inferior, ahí llega el colículo inferior y luego va a pasar al núcleo geniculado medial, y luego pasa a la corteza temporal, que es el área auditiva, ¿sí? Y lo mismo, la audición del otro lado va a llegar pues al núcleo, el núcleo coclear que está en el caracol, y luego de ahí va a cruzar al otro lado y va a subir hasta el colículo inferior, luego se va al núcleo geniculado medial y luego se va a la corteza temporal, el área auditiva primaria. O sea, la vía auditiva es cruzada, ¿ya? Es cruzada. Acá tenemos el núcleo cócleo vestibular, coclear abajo y el vestibular más arribita. El vestibular viene de los conductos semicirculares, ¿sí? Hay 3 conductos semicirculares: superior, el horizontal y el posterior. Pero ese conducto semicircular está conectado por la misma linfa con el caracol. Y el caracol tiene pues la rampa, ¿no? La rampa del caracol y el órgano de Corti, y envía al ganglio espiral para que salga la audición, para que se transmita la audición, ¿no? Hacia los núcleos auriculares, ¿no? Los núcleos acústicos, ¿ya? Pero la audición viene de afuera, pues. La voz viene por el canal auditivo externo y se transmite en el oído medio a través de los huesecillos, pasando por el tímpano, la membrana oval, y ahí recién estimula al caracol. El estímulo para los conductos semicirculares viene de los movimientos de la cabeza, ¿no? Yo me agacho, se estimula el conducto semicircular superior. Yo me inclino hacia adelante, se estimula el conducto semicircular posterior. Yo me pongo de costado, se estimula el conducto semicircular horizontal. O sea, los movimientos de la cabeza generan cambios de percepción en los núcleos, en los conductos semicirculares, conductos del laberinto, ¿no? Conductos semicirculares del laberinto. Esto tiene que ver con el equilibrio de la cabeza. El caracol tiene que ver con la audición. Luego de que acá tengo ya conducto semicircular, el ganglio vestibular, se van a los núcleos vestibulares y también el núcleo coclear que viene del caracol, y se van pues a los núcleos cocleares auditivos. Entonces de ahí suben, ¿no? Suben ya hasta su respectiva corteza, los núcleos cocleares. El vestibular se queda ahí porque ellos tienen que conectarse con el cerebelo. El cerebelo es que regula el equilibrio de esta manera que el paciente al caer pueda recuperarse fácilmente, ¿no? La conexión vestíbulo
cerebelosa, ¿no? Es la que ahí finaliza en el cerebelo, ¿ya? Vamos a ver cómo termina. Para la parte coclear, ustedes ponen un reloj antiguo que tiene tic-tac. ¿Escuchas? Sí, ¿qué escuchas? Tic-tac, tic-tac. ¿Lo alejas? ¿Escuchas? No, no escuchas, doctor. Tiene una hipoacusia. Pruebas en otro lado, de cerca. ¿Escuchas? Tic-tac. De lejos, tic-tac. Acá escucha de cerca y de lejos. Pero acá solamente escucha de cerca el tic-tac y de lejos no escucha. Tiene una leve hipoacusia derecha. Ahora, cuando tiene hipoacusia derecha, si no escucha, tú no sabes si el problema es una transmisión ósea o el problema es un daño del caracol. Vamos a ver la imagen anterior. Acá. Yo puedo tener una enfermedad que dañe el caracol, que es el receptor nervioso, o dañe el nervio, ¿no? El nervio coclear. Eso sería una hipoacusia neurosensorial. Neuro del nervio, sensorial del caracol. Pero de repente el caracol y el nervio están normal. Puede que tenga un tapón acá en el conducto auditivo externo, ¿no? Un cerumen. O que tenga una inflamación del tímpano, ¿no? O que tenga una otitis media. Todo eso genera que la transmisión aérea no llegue a estimular al caracol. El caracol está normal, el nervio está normal, pero no llega el estímulo, sea por un cerumen o por una inflamación del tímpano o por una otitis media, ¿no? Entonces, hay dos tipos de hipoacusia. La conductiva, el conducto auditivo externo y oído medio, y la hipoacusia neurosensorial del caracol y el nervio propiamente dicho. ¿Cómo yo diferencio que tiene hipoacusia? Yo no sé si está dañado el oído medio, si está dañado su tímpano, o tiene un tapón de cerumen, o está dañado el nervio, incluyendo el caracol, a través de la prueba de Rine. Por ejemplo, en el oído sano, hago vibrar el diapasón. ¿Escuchas? Y escucho. ¿Qué escuchas? Una vibración. Conducción aérea. Ahora, la vibración se transmite muy bien por el hueso. Yo hago vibrar el diapasón y le aplico detrás de la oreja la apófisis mastoide. ¿Sientes algo? Iba a decir sí, una vibración. Perfecto. El hueso saltea todo el conducto auditivo externo y medio y se va directamente a estimular el caracol. Entonces está normal. Y en este caso, cuando yo pongo acá el diapasón cerca y le digo, ¿escuchas? Si el paciente no escucha la vibración del diapasón, entonces le pongo el diapasón en la mastoide. ¿Sientes algo? Sí, siento una vibración. Quiere decir que el caracol está normal. Lo que está fallando es la conducción aérea. Examino el oído y le encuentro una inflamación del tímpano, ¿no? Una meningitis. Meningitis es inflamación del tímpano. Justo con una otitis externa, ¿no? Ha tenido un forunco en el oído, se ha puesto mucho palito. Eso que se limpian el oído, y se ha dañado el conducto auditivo externo y por vecindad ha inflamado el tímpano. Con razón que no escucha, porque hay una meningitis. Hipoacusia conductiva. Ahora, el caso contrario. Suponte que esta paciente ha tenido un daño del caracol, ha tomado mucho antibiótico aminoglucósido, gentamicina, por decir, ¿no? Le dañan los dos caracoles, pero uno se daña más que otro. O ella tenía un trauma ya, trauma del oído del caracol ya. Tú le pones el diapasón, ¿escuchas? No escucho. ¿Ya? Parece ser conductivo, parece. Y lo haces
el diapasón hace vibrar y le pones en la mastoides, detrás de la oreja. ¿Sientes? No siento nada. Ah, claro, por más que esté libre conducto auditivo externo, conducto auditivo medio, no logra estimular el caracol. Y lo estimulo directamente a través del hueso, tampoco. Entonces, eso significa que el daño es del caracol y del nervio. Hipoacusia neurosensorial. Puede ser una inflamación también, como es la neuronitis vestibular, ¿no? Neuronitis vestibular, cocleovestibular derecha. Ah, ya, entonces, esta prueba de RINE, la condición aérea y condición ósea, me sirve para diferenciar si es una lesión del caracol y del nervio, hipoacusia neurosensorial, o es una lesión del conducto auditivo con su tímpano o del oído medio, ¿no? Y la prueba de Weber, cuando yo pongo el diapasón y los dos caracoles están normales, con los ojos cerrados al paciente, digo, ¿sientes? Él va a decir, sí, lo siento en el medio. Pero si acá el caracol está dañado y el caracol está normal acá, le pongo el diapasón vibrando, ¿sientes? Obviamente se va para el lado sano. Y en el lado dañado el caracol no va a sentir. ¿Ya? Entonces la prueba de Weber se usa para confirmar una hipoacusia neurosensorial. Hipoacusia del caracol o del nervio neurosensorial. Le dices, siente, una vez que haces vibrar el diapasón, la vibración el paciente lo va a sentir en un solo lado, en el caracol sano, más no en el caracol dañado, se lateraliza. El Weber para hipoacusia neurosensorial. En cambio el RINE para los dos, para la hipoacusia conductiva, aérea y para la hipoacusia también cocleovestibular. Coclear, perdón. Cuando uno pierde la audición se llama hipoacusia, disminución de la audición. Y si lo pierde completamente, anacusia, no escucha nada, pues sordera, ¿no? La rama vestibular, les mencioné, tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio de la cabeza. Normalmente nosotros tenemos los dos núcleos vestibulares, derecho e izquierdo, bien equilibrado, digamos. Tienes una buena estabilidad. Si se daña un núcleo vestibular o un nervio vestibular, cualquiera de los dos, entonces el paciente se va a inclinar hacia el lado dañado. Cuando camina, se va a ir lateralmente. O sea, los síndromes vestibulares generan desplazamiento de costado. Desplazamiento al caminar hacia un mismo lado, inestabilidad lateralizada, ¿no? Que lo rodea con tendencia a caerse al lado dañado. A diferencia del síndrome cerebeloso, ¿no? El que da una inestabilidad pero sin lateralidad. No se lateraliza. En cambio acá sí se lateraliza el oído dañado, ¿no? ¿Eso por qué? Porque los núcleos vestibulares son como unas llantas, ¿no? Si se revienta una llanta, el carro se inclina a un lado, pues. Como evita chocar con los carros que vienen atrás, jalando el timón al otro lado, ¿no? Hasta llegar a un sitio seguro te estacionas y la llanta reventada lo cambias. Y una vez cambiado ya está equilibrado y sigues el camino, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo evaluamos las alteraciones vestibulares? Primero la prueba de índice Varani. Levanta los dos dedos, índice, frente a frente y le decimos al paciente, cierre el ojo. Y es normal, su índice se mantiene al frente de nosotros, unos 15-20 segundos. Si tiene un daño vestibular, entonces después de 10 segundos se lateraliza. Mira, acá se ha lateralizado para la derecha. Este es el médico, este es el paciente, ¿ves? Acá está frente a frente y acá se ha lateralizado. Ah, una lesión vestibular derecha. Desviación en la prueba del índice de Varani, ¿no?
hacia el lado afectado. Tenemos también casos de vértigo paroxístico postural, benigno. Dice, doctor, yo cuando me levanto siento mareos, o cuando giro en mi cama para la derecha siento mareos, pero cuando me inclino en mi cama a la izquierda no me pasa nada. ¿Qué es? Vértigo paroxístico postural benigno. Y en la calle, cuando alguien me llama por la derecha, yo volteo, me entran unos mareos. Pero si me llama por la izquierda no pasa nada, ¿no? Es lo mismo, es un vértigo postural. Benigno, probablemente del canal semicircular derecho, ¿no? Entonces hacemos la prueba de Dick-Halpay. Dick-Halpay. Nos sentamos en la camilla, lateralizamos la cabeza a 45 grados, acá está, 45 grados, y lo echamos, pero la cabeza tiene que estar en el aire, o sea, por debajo de la camilla. Y en ese momento que el paciente tiene la cabeza por debajo de la camilla lateralizado 45 grados, se reproduce el vértigo. Doctor, me voy a caer, me voy a caer. ¿A dónde te vas a caer si estás en la camilla? Sí, me caigo, me caigo. Tiene una sensación, una ilusión de que se va a caer. Y empieza el listasmos, el ojo empieza a moverse, ¿no? Listasmos. ¿Vestí? ¿Cómo se trata eso? Lo inclinas para el otro lado y lo haces echar en lado contrario, ¿no? Para el otro lado. Igualito, pero el lado contrario. Y le pasa el vértigo. Ya, doctor, ya me pasó. Y lo haces quedar un rato más lateralizado, ¿no? Corrección postural, ¿ya? Esto quiere decir que tiene dañado el conducto semicircular, el canal posterior. En este caso, del lado derecho. Luego también evaluamos la marcha con la prueba de Babinski-Weill. Le dijimos al paciente, miren, usted camine de frente 10 pasos y retroceda hacia atrás, ¿sí? Listo. Paciente normal camina hacia adelante, camina hacia atrás, adelante, hacia atrás. No desvía, ¿no? O si desvía con la justa, desvía 15 grados. Un paciente con lesión vestibular, miren, primero camina hacia adelante, lateralizado. Cuando regresa, lateraliza también. Avanza y cuando regresa, lateraliza. Avanza más o menos, pero lateraliza. O sea, cuando camina hacia adelante se desvía un poco, pero cuando retrocede se desvía más. Entonces la orden es camina hacia adelante y hacia atrás, luego va hacia adelante, se lateraliza y regresa peor. Y al final gira más de 180 grados. Bueno, le decimos abra los ojos, o sea, desviado completamente. Positivo en la prueba de Babinski-Weill. A veces no tenemos mucho espacio para esta prueba porque 10 pasos significa que tiene que ser un consultorio muy grande y a veces no hay espacio. Entonces le hacemos un equivalente a la prueba Babinski-Weill, que es el Unterberger, donde al paciente se le dice marche en su mismo sitio sin avanzar con los ojos cerrados, ¿no? Arriba y abajo, empieza a marchar a ojos cerrados sobre su mismo sitio. Si tiene un daño vestibular, empieza a marchar lateralmente, ¿no? Mayor de 45 grados, si se desplaza es positivo. Puede haber un desplazamiento hasta 30 grados, pero si desplaza más de 45 ya es positivo. Lesión vestibular. Y la prueba de Romberg. Decimos junte su pie, baje la mano, cierre los ojos. En ese momento el paciente siente que se va a caer. ¿Qué hace? Separa los pies, abre las manos, abre los ojos. ¿Qué ha sentido? Que me desequilibraba, doctor, me iba para un lado. Suponte que la prueba de Romberg lo hace bien. Junte los pies, baje la mano, cierre los ojos, normal. Entonces le hacemos Romberg sensibilizada. Pongo un pie hacia adelante, el otro pie detrás, baje las manos y cierre los ojos. Ahí se empieza a lateralizar. Se va para un lado, en este caso para la izquierda, mira, ¿ves?
En ese momento se separa los pies, abre las manos y abre los ojos. Uy, a la izquierda. Romer sensibilizado positivo hacia la izquierda. Lesión vestibular izquierda, ¿no? Porque el paciente abre las manos y separa los pies. Y también de paso abre los ojos. El nistagmus se presenta tanto lesión vestibular como lesión cerebelosa en los dos, ¿no? Y generalmente el paciente tiene un vértigo periférico, o sea, de la raíz que sale de la médula hacia afuera, que sale del tronco, perdón, hacia afuera. El nistagmus generalmente es horizontal, la mirada horizontal. En cambio, si es un vértigo central, una lesión cerebelosa o lesión del núcleo vestibular que está muy junto, el nistagmus es de tipo vertical, la mirada vertical, ¿no? En el noveno par, el glosofaringeo se evalúa junto con el 10, con el vago, ¿ya? Porque comparte muchas cosas. Tiene una función motora en los músculos de la faringe, ¿no? Entonces su fibra motora se origina en el núcleo en vivo, también con el vago, ¿no? La parte sensitiva tiene que ver también pues con la sensibilidad de la faringe, el reflejo nauseoso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el glosofaringeo, el 9, tiene su núcleo en el bulbo y tiene inervación motora para lo que es la faringe, los músculos de la faringe, lo que es faringe superior, faringe inferior, y también con el gusto, función sensorial, el gusto en el tercio posterior de la lengua. Recuerden que los 2 tercios anteriores del gusto es del facial. El tercio posterior de la lengua es el glosofaringeo. Y además con el reflejo nauseoso también, ¿ya? Y con la sensibilidad de la amígdala, de la glándula amigdaliana, ¿no? Entonces es motor de la faringe, sensitivo de la faringe y es gustativo el tercio posterior de la lengua, ¿ya? ¿Cómo evaluamos eso? A través de un bajalengua y vemos la motilidad de la orofaringe. No de la lengua, de la orofaringe. Vemos la úvula que está central, los pilares anteriores, pilares posteriores, todo en su sitio. Diga A, y cuando dice A, el velo del paladar se eleva, la úvula se eleva. Cuando tengo una parálisis glosofaringeo derecha, se caen los pilares y al caerse, la úvula se desvía al lado sano. Eso se llama el signo de la cortina caída. El signo de la cortina caída. Caída de los velos del paladar de un lado y desviación de la úvula hacia el lado sano. Y después pérdida del reflejo nauseoso, no va a sentir náuseas, ¿no? La función vegetativa de las náuseas no lo va a sentir. Y el paciente va a tener dificultad para deglutir, pues no va a pasar los alimentos. Eso se llama disfagia, ¿no? Dificultad para deglutir, déficit deglutorio. Primeramente para el líquido, luego para sólido, ¿no? Pérdida del reflejo nauseoso, tanto en lesión del 9 como del vago en el 10, ¿no? Sensibilidad de la mucosa orofaringea, ¿no? Hay una entidad que se llama neuralgia del glosofaringeo. Son pacientes que les duele la faringe, ya vienen aburridos viendo al otorrino, ¿no? Todo me duele la faringe. Ya me ha visto un año entero todos los otorrinos del hospital. Me han dicho de todo, que tengo alergia, que tengo faringitis, amigdalitis. Ya me han sacado las amígdalas, me han cauterizado la faringe, me han sacado la úvula, igual me sigue doliendo.
Yo le digo, de repente es una neuralgia del glosofaringeo. No es un problema de la mucosa faringea, sino es un problema del nervio. Le doy tratamiento para dolor neuropático, pregabalina, y se cura, se sana. Después de que le han intervenido la sanía, la faringe y todo, ¿no? Así como hay neuralgia del trigémino, también hay neuralgia del glosofaringeo, ¿no? Dolor intenso. Obviamente, si le duele la faringe, lo primero que va a ir es ir al otorrino. El vago es un neumocardiogástrico vegetativo, pero lo que nosotros hablamos acá básicamente es la función motora de los músculos de la laringe, lo que tiene que ver con las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, tiene origen en el bulbo y forma pues el gran nervio vegetativo, neumocardiogástrico. También tiene un poco de sensibilidad a la faringe inferior, la sensibilidad de la laringe, cuando tenemos una infección de la laringe, una laringitis, nos duele al hablar, eso es sensibilidad del vago, ¿no? ¿Ya? Las laringitis. Y motor para las cuerdas vocales. Si se daña el nervio que va a las cuerdas vocales, se llama el nervio laríngeo recurrente. Parálisis de una cuerda vocal, vamos a tener una voz bitonal, de 2 tonos. Pero si se dañan las 2 cuerdas vocales, vamos a tener una ronquera. Entonces la parálisis del vago va a dar una ronquera o una disfonía, ¿no? El vago se evalúa al paciente pidiéndole que hable para ver si tiene disfonía, si tiene ronquera o una voz bitonal. Y también el reflejo nauseoso comparte con el glosofaringeo también el vago, ¿no? El espinal, el 11. El espinal tiene principalmente 2 funciones, ¿no? De mover la cabeza a través del músculo esternocleidomastoideo y de levantar los hombros a través del trapecio. Acá está el nervio espinal, ¿no? Tiene un origen, el espinal tiene origen en el bulbo, pero también tiene origen en la médula espinal superior. Por eso de ahí sube una ramita, ¿no? Que es la rama espinal del nervio espinal. ¿Sí? Entonces va a inervar el esternocleidomastoideo para mover la cabeza y va a inervar el trapecio superior para mover el hombro, ¿ya? ¿Cómo evaluamos el esternocleidomastoideo del espinal? Ponemos la mano en un carrillo, le decimos empuje y vemos la fuerza de la cabeza, ¿no? De rotación de la cabeza, rotación o lateralización de la cabeza. Acá miren, ¿qué tenemos? Ustedes son bien acuciosos. Vemos que este hombro está un poquito caído con respecto a este hombro. Miren, este hombro está más o menos acá. Caída del hombro derecho. ¿Qué más notan? Notan que la cabeza está rotada a la derecha. ¿Por qué está rotada a la derecha? Porque el esternocleidomastoideo de los dos lados, en este caso se afectaba el derecho, ¿no? Al afectarse el derecho, el esternocleidomastoideo no jala, solamente jala el otro. Al jalar el otro, y el otro está lesionado, la cabeza está lateralizada, porque se rompe el equilibrio de los dos esternocleidomastoideos. Acá jala bien y acá no jala bien. Por eso que el lado sano gira al otro lado, ¿no? ¿Ya? Le decimos levante el hombro, acá no puede levantar bien este hombro, ¿sí?
lesión del espinal del lado derecho, ¿no? Y por último, el hipogloso, que es el nervio de la lengua, que también se origina parte lateral del bulbo, básicamente es motor de la lengua, ¿no? Y ahí está, se origina en el bulbo, acá, el núcleo del hipogloso, y sale a inervar toda la musculatura de la lengua y del piso de la lengua también, ¿no? Los músculos genioglosos, el piso de la lengua, ¿ya? Entonces, el hipogloso tiene una función motora de la lengua. ¿Cómo evaluamos? Le decimos al paciente saque la lengua, desvíe la derecha, desvíe la izquierda, apunte la lengua hacia arriba y vemos la motilidad. Luego palpamos el tono y el trofismo de la hemilengua izquierda y hemilengua derecha. Cuando se lesiona el hipogloso, hay desviación de la lengua al lado sano. Miren, yo le digo, saque la lengua. El lado paralizado no actúa. Perdón, el lado paralizado no actúa y se deja jalar por el lado sano. Este es el lado sano y lo jala a su lado. Es parálisis de mi lengua izquierda. La lengua se desvía al lado sano. Claro, porque esta es la que los músculos longitudinales de la lengua se activan y jalan. Acá no, pues está lesionado y se deja jalar por el lado sano, ¿no? Parálisis del hipogloso del lado izquierdo. Lateralización de la lengua al lado sano. Bien, por último, este es lo creó un alumno de la Villarreal. ¿Cómo le dicen? Una clave para recordar. Mnemotecnia. Mnemotecnia. Ya. Mira lo que ha hecho el alumno de la Villarreal. Mamá, papá, traigo minifalda. Ahora glúteos van a estar helados. Qué loco, ¿no? O de nervio olfatorio, primero. La otra O del nervio óptico. Mamá del nervio motor ocular común. Papá del patético, cuarto nervio. Traigo del trigémino, el quinto. Nini con la M de motor ocular externo. Falda del facial, el séptimo. Ahora del auditivo, que viene con el vestibular. Glúteos del glosofaringeo, el 9. Van del vago, ¿no? El 10. Estar del espinal, el 11. Helados del hipogloso, 12. Entonces, en esta mnemotecnia tenemos para acordarse las primeras palabras de los nervios craneales, ¿no? La respectiva función y su origen aparente, ¿no? En resumen, el olfatorio es un nervio sensorial, no debe decir sensitivo, sino sensorial. El óptico también es sensorial. El motor ocular común es motor junto con el cuarto y con el sexto, ¿sí? Oculomotor, ¿no? Claro que el 80% de la motilidad lo hace el tercero. El trigémino es un nervio mixto. Es eminentemente, preferentemente sensibilidad de la hemicara con un poquito motor. ¿Cuál es ese poquito? Movimiento mandibular masticatorio. El facial es un nervio eminentemente motor de la cara, ¿no? Los gestos, con un poquito sensitivo. ¿Dónde está sensitivo? En el pabellón auricular y debajo de la mandíbula, el gonio, ¿no? Ese es su campo sensitivo chiquito, pero es la mayor parte de la cara, la gesticulación. El cócleo vestibular con sus dos ramas, coclear es sensorial, vestibular es sensorial, no es sensitivo, sensorial. La función del equilibrio es una función sensorial, para ver cómo tu posición en el espacio. Y la audición es una función sensorial,
del reconocimiento de la voz. Los glosofaringio es mixto, motor y sensitivo de la faringe. El vago, motor y sensitivo de la laringe principalmente. El espinal es básicamente motor del cuello y del hombro. Y el hipogloso motor de la lengua. Listo. Se acabó la mnemotecnia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, delegada?